Nací en 1932 en una ranchería, La Cañada, del estado de Hidalgo, municipio de Alfajayucan. Hasta la edad de 6 años estuve viviendo en la ranchería. Después emigramos al estado de México y después en los 40 emigramos a la Ciudad de México. Yo crecí en un barrio popular de la Ciudad de México al norte que se llama la Gustavo Amadero. Allí fue donde hice mi primaria, donde crecí a la orilla de un río que se llamaba el Río Consulado, o ahora es la avenida Circuito Interior. Viviendo en el Río del Consulado, pues había inquietudes e intereses por hacer cosas nuevas dentro de un barrio popular. Entonces un vecino que me llamó la atención, que era dibujante de historietas, cuando iban a tirar la basura al Río del Consulado, yo iba a buscar los dibujos, los apuntes del señor Arturo Casillas, y eso fue lo primero que me empezó a motivar, y allí empiezo a interesarme por las artes. Arturo Sánchez me lleva a conocer la escuela de San Carlos, la Esmeralda, y me sugiere que por qué no me inscribo en la escuela de la Esmeralda. Y me inscribo en la escuela de la Esmeralda. En esa época había talleres de iniciación artística o de talleres libres para gente, empleado, obreros, y ahí es donde empiezo yo a estudiar dibujo en la Esmeralda. Y allí descubro que la pintura, a través de Rufino Tamayo, me identifico con él, con su color, descubro el color con él. También lo descubro en las casas, como él mismo decía, de las pinturas, las fachadas de las colonias populares, que es donde está la esencia, el espíritu de los pueblos en el mundo. Entonces, gracias a toda esa experiencia, descubro el color. La primera experiencia como pintor, para sobrevivir, hice algunas reproducciones de Ruano Llopis, el gran pintor de toros, y esos cuadros yo los mercaba en algunos lugares populares, y ahí es donde empiezo a entender la pintura, el color, las formas. Después hago algunos retratos de boxeadores para sobrevivir, y creo que mi carrera ha sido el trabajo, el enfrentamiento a la situación y a las circunstancias de cada persona que tiene las facultades o la necesidad interna de querer expresarse. Mi primer encuentro con la litografía como impresor fue allá en Artes del Libro, cuando empecé a hacer algunas impresiones con maestros muy reconocidos de aquella época, que fue el arquitecto Gorman, Juan O'Gorman, Julio Prieto, Roberto Montenegro, Fanny Rabel, Chávez Morado. Y como en esa época no había talleres para imprimir la litografía, en la Escuela de Artes del Libro, por medio de Pedro Castelar, maestro de litografía, y el director de la Escuela de Artes del Libro, que era el maestro de Aguascalientes, pues me dieron permiso para imprimirle a estos maestros, y ahí empieza mi carrera como litógrafo. Y algún tiempo pues sobreviví sacando copias de estos maestros, que pues eran maestros de la escuela mexicana. Y después en la Esmeralda se funda un taller de gráfica que se llamaba Taller Libre, donde estaba Carlos García, estaba Manrique, Ignacio Manrique, y después se formó un grupo de grabadores que se llamaban Nuevos Grabadores,
donde estaban gentes jóvenes de San Carlos y de la Esmeralda. Entre ellos estaba Carlos Olachea, Susana Campos, Federico Ávila. Entonces este grupo, pues planteamos el problema de esa época, lo que era el grabado que estaba olvidado y que la sociedad no les interesaba, porque no habían descubierto realmente lo que era la gráfica, que fue un movimiento de los 40 muy importante en la historia de la gráfica, el taller de gráfica popular y luego los talleres de la Sociedad Mexicana de Grabadores. Y entonces en esa época de los 60s, pues me dediqué a la gráfica, y yo por mis cuestiones académicas no podía conseguir una beca y tardaría tiempo para que yo solicitara la beca, y entonces decidí que en esa época tenía yo una prensa de litografía, se la vendía a Julio Prieto. En esa época estamos hablando de los 68, 69, con eso, venta de esa máquina, pude lograr reunir una cantidad para viajar yo a Francia, y ellos, este grupo de compañeros, se fueron en avión, que es lo que les pagaba el IFAL, pero yo me fui en barco de Veracruz a Barcelona. Me fui en barco y creo yo que eso fue una gran experiencia para una gente que se dedica al arte, porque yo siento ahora que ya tengo una experiencia de 80 años, de que el artista debe tener experiencias y vivencias para poder expresarse lo que ve, lo que siente, lo que sufre, lo que lee, lo que tiene a su alrededor. Ya estando en Barcelona, tomo un tren para llegar a París. Claro que todos los documentos que se adquieren para viajar, pues hay que hacerlos desde México. Yo llevaba todos los documentos porque yo no quería llegar a estas situaciones de muchos emigrantes que realmente no tienen documentos. Yo llevaba una visa de estudiante patrocinado. Allí estuve en París viendo museos, buscando a los colegas del grupo Nuevos Grabadores, y me paso casi 3 meses de vago o de gente de la calle, porque pues no tenía talleres para trabajar, no tenía yo escuela, y fui a algunas escuelas para aprender francés, y pues fue toda una lucha. Se me estaba terminando los ahorros que llevaba de México, y entonces fui a la embajada de México en París, que en esa época era el agregado cultural, el señor Salamanca, y efectivamente me consiguió un trabajo con un taller de litografía que se llamaba Henri Deprez, y allí estuve trabajando con él, y allí aprendí a un nivel profesional la litografía sobre piedra. Y este taller, que se llamaba Henri Deprez, era un taller, como muchos en Francia y en el mundo, sobre la maquila o sobre los talleres para reproducción de los artistas. Y ahí en ese taller pues llegaban grandes pintores franceses, españoles, y los que yo me acuerdo de aquella época de los 70 llegó Marceau Marcé, un mímico que era francés, llegó Guayasamín, llegó Delgadillo, y llegó el escultor Federico Silva, y varios gentes latinoamericanos también, para hacer la obra en litografía sobre piedra en ese taller. Después de regresar de Francia a México, pues yo todavía llego a percibir y a tener esa influencia del nacionalismo mexicano. Yo lo siento profundamente porque realmente yo me identifico como mexicano. Todo lo que yo quería es algo para México. En esa época yo creo la sociedad siempre pensaba en México y hacer algo por este país que se llama México. Eso se ha perdido a través del tiempo. Entonces quise instalar un taller en México como el donde yo estuve trabajando de Henri Deprez, porque realmente en México no había esos talleres
para dar un servicio a los artistas que tuvieran un mercado y un nombre para que pudieran pagar. Y entonces instalo en este espacio, en este lugar de Tlacotalpan, 136 Colonia Roma Sur, instalo un taller. Me costó mucho esfuerzo, muchas hambres, pero realmente sí lo logré. Francisco Corzas me apoyó económicamente, fue el primero que trabajó en este taller. Después otros artistas de cierta sensibilidad, y aquí sobreviví más de 30 años haciendo copias a diferentes artistas y aprendí el oficio gracias a que estuve en París y que la técnica que yo tengo es francesa completamente. Entonces, por naturaleza, no por el intelecto, sino por naturaleza, tengo el sentido del color y tengo el sentido de los espacios, del color, de las formas. Este trabajo que hago últimamente a partir de los 90s es un trabajo con imaginación, no tengo modelos, cambió completamente mi obra. Mi obra pues tiene un sentido muy orgánico, muy contemporáneo, esto pues, nos recuerda a Pedro Coronel, y pues tengo la escuela de los algunos artistas mexicanos. La vida te da cosas que muchas veces cuando uno es joven no lo tienes porque hay algo que nos detiene, y ahorita ya estamos abiertos al tiempo, estamos abiertos a la verdad, estamos abiertos al mundo. Creo yo que la pintura es la necesidad, la búsqueda, el encuentro de lo que uno siente y de lo que uno piensa. Sí, también me interesa mucho ahora las instalaciones. He hecho algunas instalaciones porque sí veo que el arte contemporáneo en México, y que hay varios artistas que lo están haciendo, de rescatar piezas abandonadas, tiradas y ponerlos en los museos. Realmente las piezas que están en la calle, pues nadie les interesa, pero una pieza de esas en una residencia, en un museo, en un espacio bien pintado y bien hecho, luce mucho. Entonces lo único que puedo decir con la experiencia es que el arte está en la calle, la sensibilidad está en la calle, y ellos tienen que rescatar eso y poderlo plasmar, vivirlo, cantarlo, hablarlo de lo que hay en la calle. El arte para mí está en la calle. Es increíble la potencialidad de formas, de color, de circunstancias, de vivencias que están en la calle, y que eso es parte de los jóvenes. Que no lo puedan descubrir, que no puedan darse cuenta, es otro problema. Pues yo me puedo definir como un hombre de la tercera edad que está vivo, parado, y que tiene que seguir trabajando, y que el único que lo va a becar, el único que lo va a jubilar es la muerte.